Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, que nos has dado a los Sheliach verdaderos de nuestro Mashiach para traernos las enseñanzas tuyas. En el Sejud de nuestro Rebbe. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces, la vez pasada, Shaul leía, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que juzgues, seréis juzgados. Y con la medida que mides, serás medido. ¿Por qué miras? Dice, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga que está en tu propio ojo. Hipócrita, dice ahí, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esos son los primeros 5 pasuquín del capítulo 7. Leímos la vez pasada hasta el verso 15, si mal no estoy. Pero no da tiempo para explicar todo. Muy bien. En el capítulo 7, 1 y 2, nuestro Rebbe nos enseña por medio de su Sheliach, le viven al feo, que no debemos de juzgar a los demás. Pero juzgar bajo la perspectiva de, ya te diste cuenta que aquel se la lleva de Kadosh y mira cómo es. O que ya te diste cuenta que aquel como falta a Shabbat. O sea, juzgarlo de su conducta equivocada. Por eso dice, no hay que juzgar a los demás. Pero, ¿por qué? Porque el único que tiene la autoridad para poder juzgar es el Beidín, nada más. Si estamos hablando de juzgar para condenar. El único que tiene la autoridad es el Beidín. En este caso no es el Beidín de Jerusalén, del judaísmo, no. En este caso es el Beidín conformado por los seguidores de Yahshua, nuestro Mashiach, de las Kehilot de Mashiach. Porque en este caso el Beidín de Jerusalén, o sea, el Beidín del judío, estaba cabalmente para juzgar al judaísmo, pero no estaba para juzgar a los seguidores de Mashiach. Todavía hay que tener un Beidín. Si ustedes se recuerdan en el libro de Geburot, capítulo 15, el libro de Hechos, dice que se reunieron los Sheliach de Mashiach para juzgar un caso de los gentiles. Entonces, si hablamos de juzgar para condenar, tiene que ser el Beidín. Además, la persona que juzga a otro, así hablando directamente, no es para hacerle un bien. Una persona que anda juzgando a los demás no es para hacerle un bien, sino para hacer la shon hará de ella. O sea, lo que tenemos que comprender es que atrás de una actitud hay una malignidad. Ah, sí, ¿verdad? Yo juzgo a un Haber. O como alguien puede decir, mire, mire, yo hago tal cosa, pero el Haber fulano lo hace peor. No juzgues. Tú tienes que juzgar tu propia vida primeramente. Sí. Entonces, aquel que juzga a los demás es una persona que su alma no está bien. Sí. Entonces, juzgar a otro con sus actitudes, con sus errores, viene el Sheliach de Mashiach y dice, no juzgues a otros para que tú no seas juzgado también. Ahora bien, estoy hablando bajo una perspectiva de juzgar. Y digo bajo una perspectiva porque hay otro texto que nos enseña Mishneh Mashiach en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 1 al 6, dice que sí debemos de juzgar. Pero juzgar, o sea, ahí nos exhorta Rav Shaul a que juzguemos, pero con un Beidín ya formado dentro de una Kehilot, dentro de una Cajal. Porque él dice que nosotros debemos de juzgar cuando exista un problema entre hermanos, cuando exista un problema entre Javerín. Lógico. Se debe de juzgar creando un Beidín en la Cajal de Mashiach.
Entonces, en una cajal, para juzgar casos que hay problemas entre javeritos, javerín, entonces conforma un beitín para juzgar ese caso. Porque Rav Shaul lo que está enseñando aquí es solucionar los problemas que hay dentro de la quejilot, de problemas entre un miembro y el otro. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo más detallado. Si una persona le debe dinero a un javer y no le quiere pagar, entonces viene el beidín y cabalmente juzga ese caso para dar una solución. Entonces, si alguien hizo un negocio con un javer y alguien quedó mal en el negocio, debe existir un beidín para que juzgue esa actitud. Esa es una manera de juzgar. Pero la manera de juzgar que está enseñando aquí nuestro Rebbe es de otra índole, bajo otra perspectiva. Entonces se debe de juzgar creando un beidín lógico. Se debe juzgar cuando un beidín de la Cajal de Mashiach soluciona el problema entre javeritos. Perdón, javerín, esos javeritos no es correcto, javerín. De la Cajal. Pero dice Rav Shaul, ¿y por qué van a ir a los tribunales de los Goy? ¿Para qué van a ir a los tribunales de los gentiles? ¿Acaso entre ustedes no hay quien juzgue ahí? O sea, ¿acaso no hay un beitín? ¿Acaso no hay un hombre justo? ¿Acaso no hay justos que puedan juzgar entre ustedes? ¿Acaso no hay hombres justos que puedan pertenecer a un beitín para juzgar la situación y darle una solución? ¿Por qué van a los tribunales de justicia de los Goim? ¿Por qué van a los tribunales de justicia de los paganos? Eso es lo que está enseñando realmente Rav Shaul en 1 Corintios. Sin embargo, lo que nuestro Mashiach nos enseña por medio del Sheliach, Leví ben Alfeo, o sea, Matatiyahu o Mateo, es que no debemos de ver los errores de los demás. Y no tenemos que ver la mirada de los demás, sino ver nuestros propios errores. No juzgar a los demás que por qué hacen esto, que por qué hacen lo otro. No, lo que tenemos que ver es qué es lo que yo estoy haciendo. Si estoy infiel, si no soy infiel, soy yo quien tengo que rectificar. Soy yo quien tengo que sacar la viga que está en mi ojo para llevar una vida agradable a Hashem. Entonces, esto es lo que enseña nuestro Rebbe acá. Entonces debemos ver nuestros propios errores, como lo expliqué, para evitar la lashon hará y juzgar sin ser parte de un tribunal a otros. Vuelvo a repetir porque la gente, los javerín, que ponen su mirada en otro javer y juzgarlo, esta persona está peor que el que está juzgando. Esto es lo que enseña nuestro Rebbe Yahshua acá. Por eso ya en el capítulo 7, verso 3 está escrito. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, ¿por qué voy a juzgar a los demás? Primero me juzgo a mí mismo. Y este texto respalda la enseñanza que les estoy transmitiendo. Porque debemos de ver nuestros errores antes de juzgar los errores de los demás. El verso 2 del capítulo 7 está escrito de manera, o sea, retrocediendo un poquito, dice, de la manera que juzguéis, seréis juzgados. Con la vara que ustedes midan serán medidos. Lógico. Pero ¿quién me va a juzgar a mí? Si yo juzgo a los demás, dice, con la vara que medís serás medido. O sea, quiere decir que otros van a hablar mal de mí. No, no se refiere a eso. Sino a lo que se refiere es que el tribunal celestial va a emitir juicio contra ti. Y a la medida que estás juzgando a tu Haber, el tribunal celestial también te va a juzgar a ti. A la medida que tú estás juzgando a tu Haber, a tu hermano, también el tribunal celestial te va a juzgar a ti, en la misma medida. Por eso lo que desees para otro, a ti mismo también se va a repercutir en ti. Eso es lo que enseña cuando dice, porque la medida que mides serás medido, ¿sí? Con la forma que juzgues serás juzgado. De la manera entonces que tú juzgues serás juzgado. Y con la vara que medís serás medido. Eso lógico por medio de un tribunal celestial. Por eso debemos de vivir en Kadushá, tenemos que vivir en santidad.
que se traduce también, hagamos siempre el bien a los demás y nunca le hagamos el mal. No es difícil de comprender las enseñanzas de nuestro Mesías. Que lo que nuestro Mesías nos enseña es que antes de criticar a los demás, antes de que tú pongas tu mirada en un aje, en un hermano, en un Haber, tú primero saca la viga que está en tu propio ojo. O sea, primero corrige tu vida, después que pretende corregir a los demás. Porque a veces uno quiere corregir a los demás y no se corrige a sí mismo. Uno habla de los demás y no habla de uno mismo. Por eso Yeshua dice, y esa palabra es fuerte, porque dice hipócrita, dice. Hipócrita. ¿Ya viste? Te la quieres llevar tú de santo y no eres santo. Eres santo por el enmascarado de plata. Entonces, corrígete primero tú, haz el bien a los demás y entonces podrás ayudar a tu hermano. Pero primero yo tengo que corregir mis errores. Lógicamente no voy a ser perfecto, pero al menos voy a tratar la manera de llegar a un nivel de luz, a un nivel de Kadushá para poder orientar a los demás sin hacer la shonjara de ellos, sin criticarlos a ellos. Porque eso es malo. Eso es lo que enseña nuestro Rebbe. Por lo tanto, no debemos de juzgar a los demás también para emitir juicio. No tenemos que juzgar a los demás para emitir un juicio de condenación. Pero sí lo podemos hacer. Sí podemos juzgar a los demás. Usted me va a decir, ya me hizo chibolitas. No, ahorita les explico. Sí podemos juzgar a los demás para ayudarlo, para exhortarlo, para que corrija su camino, para que se vuelva de su mal camino. Pero yo ya lo hice. O sea, si por eso dice, saca primero la viga que está en tu ojo. ¿Sí? Y después saca la paja que está en el ojo de tu hermano. Yo tengo que corregirme. Bueno, pero voy a juzgar a alguien que está cometiendo pecado, que está cometiendo transgresión. Yo lo voy a juzgar. Lo voy a juzgar significa no para condenarlo. Lo voy a juzgar es porque voy a juzgar sus actitudes, voy a juzgar su comportamiento. Y Hashem me dice, ve, ayúdalo, exhórtalo como hermano. Pero lógico, nuestra forma de vida debe ser ejemplar para hacerlo. Porque eso sería como un leproso queriendo sanar a otro leproso, ¿no? Por eso está escrito Javerín en el libro de Yehezkel, Ezequiel 13:18 está escrito. Cuando yo diga al impío, cuando yo le diga al pecador, ciertamente morirás. O sea, dice Hashem, cuando yo le diga al pecador, al transgresor, aquel que no quiere hacer caso, ciertamente vas a morir. Si tú no le adviertes, si tú ves que tu aje está cometiendo transgresión y tú no le adviertes que se vuelve a su mal camino, entonces dice, él va a morir por su transgresión, va a morir por su iniquidad, va a morir por su pecado. Pero yo voy a demandar su sangre de tu mano. O sea, Hashem me dice a mí, no, entonces está bien. Yo voy a ver la actitud de mi haj, pero yo voy a estar mejor, lógicamente, ¿verdad? Yo ya corregí mis errores, yo ya corregí mi vida. Ahora quiero orientar a otros para que se vuelvan de su mal camino. Muy bien, pero dice Hashem, vaya, ahora que ya tú estás en un nivel de luz aceptable o que tú estás bien y ves a tu Haber cometer un error, cometer una transgresión, ve y exhórtale. Que se vuelva a su mal camino porque ciertamente él va a morir por su pecado. Pero yo voy a demandar su sangre de tu mano. O sea, Hashem nos insta a nosotros a que ir a ayudar al Haber. Entonces aquí ya estamos en presencia de tres formas de juzgar. Uno, juzgar y criticar y hacer la shogara para hacer el mal y yo estoy peor. Dos, juzgar bajo el principio de un beidín para solucionar los problemas de una congregación. Y tres, juzgar para ayudar y exhortar a un Haber. Son tres formas de juzgar diferentes y eso es lo que tenemos que comprender. Entonces esto es para ayudarlo, pero no para desearle el mal. Porque el que juzga a Allah para criticarlo, para difamarlo, para hacer la shonjara de él. Lo que enseña nuestro Rebbe Yahshua en el verso 5, él dice, saca primero la viga que está en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
Significa primero corrige tu vida, guarda los mandamientos, arrepiéntete, vuélvete a Hashem, vive en santidad. Entonces vas a poder ayudar a tu vas a poder ayudar a tu hermano. Baruch Hashem. Shalom Alejem, Jabriña Karim, espero haberme dado a entender. Ya sabe que preguntas, todo me puede escribir por WhatsApp, Messenger, así que hay muchas formas de comunicar. Shalom Alejem, Jabriña Karim, Shalom Alejem, Shalom Alejem.